Y es en el 54 también que se crea la Comisión para la Repatriación de los Restos del Brigadier Juan Manuel de Rosas, también con la anuencia del Poder Ejecutivo, que la presidía Ernesto Palacio y el estimadísimo por todos nosotros José María Rosa, maestro de revisionismo. Ernesto Palacio, ya lo dije, era diputado del peronismo, y José María Rosa, posteriormente en el tercer gobierno de Perón, fue embajador en Paraguay y en Grecia. Quiere decir que había muchas señales que ya indicaban cómo venía esto de la línea histórica de San Martín Rosas Perón. Algunos dicen que el propio Perón no se manifiesta a favor de Rosas y en favor del revisionismo, sino después de su exilio, a través del libro Los Vendepatrias y otra bibliografía, o en las charlas con Eugenio Rom. Bueno, esto no es así, y acá viene el homenaje a Fermín Chávez. Fermín Chávez, en un libro que se llama 7 escolios sobre Perón, encuentra una carta que Perón, estando en el colegio militar, le dirige a sus padres. Es de 1918, donde sintéticamente, se las voy a comentar, él está haciendo alusión a la felicidad que le produce el fin de la Primera Guerra Mundial, se lo comenta al padre, pero en otro pasaje, respecto de la victoria de los aliados, dice lo siguiente: no olvides, papá, que este espíritu de patriotismo que vos mismo supiste inculcarme brama hoy un odio tremendo a Inglaterra, que se rebeló en 1806 y en 1807 con las tristemente argentinas Islas Malvinas y las invasiones, donde hasta hoy hay gobierno inglés. Por eso fui contrario siempre a todo lo que fuera británico. En 1845 llegó a Buenos Aires la abrumadora intervención anglo-francesa. Se libró el combate de obligado, que no es episodio insignificante de la historia argentina, sino glorioso, porque en él se luchó por la eterna argentinización del Río de la Plata, por el cual luchaban Francia e Inglaterra. Rosas, con ser tirano, fue el más grande argentino de esos años y el mejor diplomático de su época. Este grato recuerdo tenemos de Rosas, que fue el único gobernante desde 1810 hasta 1915 que no cedió ante nadie, ni ante la Gran Bretaña y Francia juntas, y como les contestó que no admitía nada hasta que no se saludase al pabellón argentino con 21 cañonazos, porque lo habían ofendido. Al día siguiente, sin que nadie le requiriera a la Gran Bretaña, entraba a los pozos la corbeta Harpy y enarbolaba el pabellón argentino al tope de proa. Hizo el saludo de 21 cañonazos. Rosas, ante todo, fue un patriota. Esta carta que encuentra Fermín Chávez, que reproduce en su libro 7 escolios y yo reproduzco en el libro, es el antecedente que pocos conocen de un Perón reivindicando a Juan Manuel de Rosas ante su familia en una carta de 1918. Entonces, como me gusta a mí, hacer pequeños repasos de lo que vamos diciendo para que ustedes se lleven a sus casas la idea. Grandes hombres que venían de la historia argentina actuando en la Cámara de Diputados y dando el debate sobre la reivindicación de Rosas. Hombres en el gobierno de la provincia más importante de Forja, de extracción revisionista, actuando en el gobierno de Aloe. Se festeja el Día de la Soberanía en el 53, se vuelve a festejar en el 54, se constituye la Comisión de Repatriación y un general Perón que habla de esta manera sobre Rosas a sus padres. Quiere decir que hay sobrados elementos. El libro que yo escribí se llama San Martín Rosas Perón, un homenaje a Fermín Chávez, porque es Fermín Chávez el que descubre todos estos antecedentes rosistas de Perón, y porque al poco tiempo de tener una entrevista con él sobre la temática, Fermín Chávez pasó a montar guardias sobre los luceros y iluminarnos desde el cielo, porque bueno, lamentablemente falleció. Entonces creo que la línea histórica y el libro era el mejor homenaje que le podíamos rendir. Respecto del debate que se daba en el Parlamento, les quiero leer un fragmento de un discurso de John William Cook
contra la oposición radical acerca de la historia argentina de Rosas y de la figura de Saldías. Nuestra historia, señor presidente, se refería al presidente de la Cámara, fue maliciosamente deformada por el grupo dirigente que, después de la caída de Rosas, se encaramó en los comandos económicos, políticos y sociales. Ella no ha sido falseada sin motivo, ya que la oligarquía argentina ha sido muy cuidadosa. Cada vez que conquistó el poder, la oligarquía iluminista directorial, ya sea después del 53, una vez que tuvo en sus manos los medios de dirigir al país, no descuidó el comando conceptual, o sea, el dominio de las ideas. Esto decía John William Cook en el Parlamento, reivindicando la figura de Rosas, pero decía algo más importante, creo que es importante destacar, y es por lo cual estoy agradecido al sindicato y a la universidad y a la agrupación 20 de noviembre, que es dar la batalla cultural. Nosotros no podemos en estos tiempos dejar de lado la batalla cultural, bregar por un nacionalismo cultural, por dar a conocer nuestra verdadera historia, nuestras raíces, nuestras tradiciones. Y aquí entronca esto que vengo diciendo con otro tema que pretendía tocar el libro, que no es otra cosa que levantar las banderas que nos dejan nuestros antepasados y seguir con esos pendones de lucha reivindicando la tradición, la traditio, que es nuestro legado. Porque no hay conciliación de opuestos, y esto lo decía José María Rosa, lo decía el general San Martín al hablar del estado de exaltación en el que habían llegado las pasiones de uno y otro partido, que no sería posible conciliar una Argentina sin el exterminio de uno de ellos. También logró Perón, cuando al principio de mi relato hablaba de una línea hispánica y una anglosajona. Entonces, en palabras de José María Rosa, él decía: no hay conciliación de opuestos. ¿Qué quiere decir esto de no hay conciliación de opuestos? Que son dos diferentes concepciones de patria, dos diferentes concepciones de país. Pero aquí viene lo importante de lo cultural y de la semántica. Patria quiere decir tierra de los padres, quiere decir nuestro legado, nuestra tradición, quiere decir nuestros hermanos, nuestro suelo. Y si patria es eso, patriota fue San Martín, patriotas fueron los caudillos, Pancho Ramírez, Artigas, Estanislao López, Quiroga, las montoneras federales, don Juan Manuel de Rosas, don Hipólito Yrigoyen y por supuesto Juan Domingo Perón. Si patria es eso, estos son nuestros próceres, y es incompatible con la otra visión de patria que tienen los liberales, los conservadores y también algunos marxistas, que creen que la patria es la institución, es el librito de la Constitución, es la libertad como una entelequia. Si la patria es eso, está bien que los próceres sean Rivadavia, sea Sarmiento, sea Mitre, sea la generación del 80, la década infame, la primera y la segunda, la de los 90. Pero la patria tiene un solo sentido, porque las palabras tienen un sentido, y eso tenemos que poner nuestro acento en esa batalla cultural, en esa batalla semántica. Y la patria es la tradición, es la tierra de los padres, y nuestros próceres, nuestros héroes, son los que nosotros venimos a reivindicar a partir de esta línea histórica, que son los mojones principales, donde los demás son expresiones que abundan y que tuvieron en su momento el mando del movimiento nacional, donde el movimiento nacional peronista es la vanguardia. Pero, ojo, nuestro movimiento nacional peronista, a mi criterio, desde el fallecimiento del general Perón en el 74, ha quedado acéfalo. Entonces, tenemos una tarea cultural y una tarea de adoctrinamiento para recuperar la herramienta electoral que es el partido, poner al movimiento peronista adelante de la lucha del movimiento nacional y recuperar nuestras banderas históricas. Eso es lo que representan San Martín, Rosas, Perón, y eso es lo que tenemos que hacer en la batalla cultural.